Aceptó ser asistente del millonario más arrogante, pero lo que no imaginaba era que él acabaría enamorándose de ella. La lluvia caía con fuerza sobre el pavimento de la Ciudad de México aquella mañana gris de octubre. Sofía Martínez corría por las calles del centro, esquivando charcos y peatones con su carpeta de documentos apretada contra el pecho como si fuera su salvación. El tacón de su zapato derecho se había roto 2 cuadras atrás, pero no había tiempo para detenerse. Esta era su última oportunidad. Torre Mendoza, piso 45, murmuró mientras miraba hacia arriba, admirando el imponente edificio de cristal y acero que se alzaba como una torre de Babel moderna contra el cielo plomizo. Sus ojos cafés reflejaron las luces de neón que anunciaban las diferentes empresas alojadas en el rascacielos más exclusivo de Polanco. Sofía había pasado 3 noches sin dormir preparándose para esta entrevista. Había estudiado cada artículo sobre Constructora Mendoza, memorizado cada proyecto, cada cifra. Su hermana menor, Carmen, necesitaba una operación que costaría más de 200,000 pesos, y su padre, después de perder su trabajo en la fábrica, había caído en una depresión que lo mantenía postrado en cama. Su madre trabajaba doble turno limpiando oficinas, pero no era suficiente. Al entrar al vestíbulo de mármol blanco y negro, Sofía se sintió diminuta. Las paredes estaban decoradas con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la constructora: centros comerciales, torres residenciales, complejos hoteleros. Todo llevaba la firma de Alejandro Mendoza, el hombre que en solo 10 años había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio inmobiliario. «Señorita Martínez», la voz fría de la recepcionista la sacó de sus pensamientos. «El señor Mendoza la está esperando». El ascensor subió en silencio, y con cada piso que pasaba, Sofía sentía cómo su corazón se aceleraba. Había leído las reseñas de empleados anteriores en Internet. Imposible de complacer. Cambia de asistente cada 3 meses. Exige perfección, pero nunca reconoce el esfuerzo. Sin embargo, el salario ofrecido era 3 veces superior a cualquier trabajo que hubiera tenido. Las puertas se abrieron, revelando una oficina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que los muebles de cuero negro y las superficies de granito gris creaban una atmósfera intimidante y sofisticada. Detrás de un escritorio masivo de madera oscura, un hombre revisaba documentos sin levantar la vista. Alejandro Mendoza era exactamente como aparecía en las revistas. Cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, traje impecable de diseñador y una presencia que dominaba toda la habitación, incluso en silencio. «Llega tarde», dijo sin alzar la mirada, su voz profunda resonando en el espacio silencioso. «Lamento mucho la demora, señor Mendoza. Hubo un problema con el transporte público por la lluvia, pero...» Sofía comenzó a explicar, pero él levantó una mano para detenerla. Finalmente alzó la vista, y Sofía se encontró con los ojos más intensos que había visto jamás, grises como una tormenta, fríos como el acero, pero con una chispa que sugería fuego contenido. Por un momento que se sintió eterno, se miraron en silencio. «No me interesan las excusas, señorita Martínez. En mi empresa hay 2 tipos de personas, las que obtienen resultados y las que buscan justificaciones para no obtenerlos». «¿En qué categoría se encuentra usted?» underscore 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 underscore. Sofía sintió como el aire se espesaba en la oficina. La pregunta de Alejandro flotaba entre ellos como un desafío, y ella sabía que su respuesta determinaría no solo si conseguía el trabajo, sino también en la categoría de las personas que convierten los obstáculos en oportunidades. La debilidad. «Señor Mendoza», respondió, enderezando la espalda y sosteniéndole la mirada. «La lluvia retrasó el transporte, pero eso no impidió que llegara aquí. Un tacón roto no me detuvo de caminar las últimas 4 cuadras, y si usted decide darme esta oportunidad, descubrirá que no hay obstáculo que me impida cumplir con mis responsabilidades». Por primera vez desde que había entrado,
Alejandro esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque más bien parecía la expresión de un depredador que había encontrado una presa interesante. «Interesante», murmuró, cerrando la carpeta que tenía frente a él. Se levantó de su silla y caminó hasta los ventanales, con las manos en los bolsillos de su pantalón. Su currículum es modesto. Estudió administración en una universidad pública, ha trabajado como secretaria en 3 empresas pequeñas y no tiene experiencia en el sector de la construcción. Dígame, señorita Martínez, ¿por qué debería contratarla cuando tengo candidatas con maestrías de universidades privadas y experiencia en corporativos internacionales? Sofía sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, pero no se permitió mostrar debilidad. Se acercó al escritorio, dejó su carpeta de documentos y sacó una hoja impresa. «Porque ellas conocen la teoría, pero yo conozco la realidad», dijo con voz firme. «Esta es una propuesta que desarrollé anoche sobre cómo optimizar la comunicación entre los diferentes departamentos de Constructora Mendoza. Revisé sus informes públicos de los últimos 3 años y noté que los proyectos se retrasan en promedio 15% debido a fallas de comunicación interna». Alejandro se volteó, claramente sorprendido. Tomó la hoja y la leyó en silencio, mientras Sofía continuaba. «Puede que no tenga una maestría, pero tengo algo que no se aprende en las universidades. Hambre. Hambre de demostrar que valgo. Hambre de crecer. Hambre de ser la mejor versión de mí misma. Las personas con títulos elegantes a menudo dan por sentado las oportunidades. Yo no puedo darme ese lujo». El silencio se extendió por largos segundos. Alejandro terminó de leer la propuesta y la dejó sobre el escritorio, estudiando a Sofía con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. «La propuesta es competente», admitió con reluctancia. «Pero trabajar conmigo no es como trabajar en esas pequeñas empresas donde seguramente la trataban con guantes de seda. Yo soy exigente, perfeccionista, y no tolero errores. Mi último asistente renunció después de 2 meses porque no podía manejar la presión». «Entonces no era la persona adecuada para el trabajo», replicó Sofía sin pestañear. «Yo no busco que me traten con guantes de seda. Busco un jefe que me exija lo mejor de mí misma, porque esa es la única manera de crecer». Por primera vez, Alejandro sonrió genuinamente, aunque fue una sonrisa pequeña y fugaz. «Muy bien, señorita Martínez. El trabajo es suyo, por ahora. El periodo de prueba es de 3 meses. Su salario será de 45,000 pesos mensuales, más prestaciones. Los horarios son de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y ocasionalmente sábados si hay proyectos urgentes. ¿Alguna pregunta?» Sofía sintió cómo su corazón se llenaba de esperanza y alivio. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Solo una, señor Mendoza. ¿Cuándo puedo empezar?» «Mañana a las 7 a.m. en punto», y señorita Martínez la detuvo cuando ya se dirigía hacia la puerta. «No llegue tarde». El despertador de Sofía sonó a las 5:30 a.m., pero ella ya llevaba 1 hora despierta, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre Constructora Mendoza. Había llegado a casa la noche anterior con una sonrisa que no podía borrar de su rostro, y por primera vez en meses había visto esperanza en los ojos de su madre. «Mija, ten mucho cuidado», le había dicho doña Elena mientras le preparaba café. «Los hombres como ese Mendoza no llegan a donde están siendo bondadosos. Mantente alerta». Pero Sofía estaba decidida a demostrar que merecía esta oportunidad. Se había levantado temprano para planchar su mejor traje, un conjunto azul marino que había comprado usado, pero que le quedaba perfecto, y había estudiado hasta altas horas los expedientes de los proyectos más importantes de la empresa. A las 6:45 a.m. ya estaba en el lobby del edificio, con una carpeta nueva, llena de notas organizadas y una determinación férrea. Esta vez, sus zapatos estaban en perfecto estado y llevaba un par de repuesto en su bolsa por si acaso. «Buenos días, señorita Martínez», la saludó el guardia de seguridad. «El señor Mendoza ya subió. Está esperándola». Por supuesto que ya estaba ahí. Alejandro Mendoza no parecía el tipo de persona que llegara 1 minuto después de lo planeado. Al salir del ascensor, se encontró con una mujer elegante de unos 50 años, vestida impecablemente y con una expresión que podría congelar el café. «Usted debe ser la nueva», dijo con tono despectivo.
Soy Beatriz Herrera, asistente ejecutiva del señor Mendoza. Yo superviso a todo el personal de apoyo de esta planta. Mucho gusto, señora Herrera. Soy Sofía Martínez, respondió con una sonrisa profesional, extendiendo la mano. Beatriz la ignoró completamente. Espero que dure más que las anteriores. El señor Mendoza ya está en su oficina y no le gusta esperar. Su escritorio está ahí. Señaló hacia un elegante mueble de cristal ubicado estratégicamente frente a la oficina principal. Los reportes matutinos deben estar listos a las 8 a.m., sin excepciones. Sin más explicaciones, Beatriz se alejó con paso firme, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Se dirigió hacia su nuevo escritorio y encontró una pila de documentos con una nota adhesiva. Organizar por prioridad y presentar resumen. AM. Perfecto, murmuró, quitándose el saco y remangándose la blusa. Empecemos. Durante la siguiente hora, Sofía se sumergió en contratos, reportes financieros, solicitudes de permisos y comunicaciones con proveedores. Su experiencia previa le había enseñado a identificar rápidamente los patrones y las prioridades, y pronto tuvo todo organizado en categorías claras. A las 7:55 a.m., tocó la puerta de la oficina de Alejandro. Adelante. Entró con su carpeta en mano y lo encontró al teléfono, hablando en inglés con lo que parecía ser un cliente internacional. Alejandro le hizo una seña para que se sentara y continuó su conversación durante 5 minutos más. Sofía aprovechó para observar la oficina a la luz del día. Las paredes estaban decoradas con fotografías de obras arquitectónicas impresionantes y en una esquina había una mesa de drafting con planos extendidos. «Disculpe la demora», dijo Alejandro al colgar. «Los inversionistas estadounidenses no entienden el concepto de horarios mexicanos. No se preocupe, aquí tiene el resumen de los asuntos pendientes». Sofía le entregó una carpeta perfectamente organizada. «He clasificado todo por nivel de urgencia. Los contratos que requieren su firma inmediata están en la sección roja, las reuniones confirmadas para hoy en la amarilla y los asuntos que pueden esperar hasta mañana en la verde». Alejandro abrió la carpeta y revisó el contenido con atención. Sus cejas se alzaron ligeramente cuando vio el nivel de detalle y organización. ¿Cómo supo que el contrato de Guadalajara era prioritario? Por la fecha de vencimiento y el monto involucrado. Además, noté que hay 3 correos del cliente preguntando por el estatus. Deduje que era urgente. Por primera vez, Alejandro la miró con algo parecido al respeto. Impresionante. También veo que reorganizó mi agenda de hoy. Sí, señor. Noté que tenía 2 reuniones programadas a la misma hora. Tomé la libertad de contactar al arquitecto Ramírez y reprogramar su cita para las 3 p.m. Espero que esté bien. ¿Y si él no hubiera podido cambiar el horario? Entonces, habría buscado otra solución. Pero conocía su historial de flexibilidad con los horarios, así que era una apuesta segura. Alejandro cerró la carpeta y la estudió con esos ojos grises penetrantes. Muy bien, señorita Martínez. Parece que hizo su tarea. Underscore, 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 underscore. Llegaba a las 6:30 a.m. y se iba después de las 6 p.m. Pero cada día se sentía más confiada en su capacidad de anticipar las necesidades como un torbellino para Sofía. Sin embargo, se había adaptado rápidamente al ritmo frenético de Alejandro, quien parecía tener los documentos para la reunión de las 9 a.m. de 10, cuando escuchó gritos provenientes de la oficina principal. La voz furiosa de Alejandro atravesaba las paredes de cristal como un látigo. «Esto es completamente inaceptable. Les dije específicamente que los planos debían estar listos el martes». Sofía vio a través del cristal cómo un hombre de traje gris salía de la oficina con el rostro rojo de humillación. Era el arquitecto Ramírez, el mismo que había reprogramado días atrás. Detrás de él Alejandro apareció en el marco de la puerta, con el ceño fruncido y las manos apretadas en puños. «Señorita Martínez, a mi oficina. Ahora». El tono no admitía discusión. Sofía tomó su libreta y entró, cerrando la puerta detrás de ella.
La tensión en el aire era casi palpable. El proyecto de Torres del Valle se va a retrasar 3 semanas porque ese incompetente de Ramírez no pudo cumplir con una fecha límite simple, gruñó Alejandro, paseándose como un león enjaulado. Esto va a costarme millones en penalizaciones. ¿Qué podemos hacer para minimizar el daño?, preguntó Sofía, manteniendo la voz calmada. Alejandro se detuvo y la miró como si acabara de recordar que estaba ahí. ¿Nosotros? Usted no tiene nada que ver con esto, señorita Martínez. Este es mi problema. Con todo respeto, señor Mendoza, si es su problema, entonces es mi problema también. Para eso me contrató. Alejandro la estudió durante un largo momento, y Sofía pudo ver cómo luchaba internamente entre su instinto de manejar todo solo y la lógica de aceptar ayuda. Los planos originales estaban mal. Ramírez tiene que empezar desde cero, y eso toma tiempo que no tenemos. ¿Qué tal si contactamos con otros arquitectos? Podría hacer algunas llamadas y ver quién está disponible para trabajar en el proyecto como consultor externo. Ya lo pensé. Los buenos están ocupados y los disponibles no tienen la experiencia necesaria. Sofía se quedó pensando durante un momento, recordando algo que había visto en los archivos días atrás. ¿Qué hay del estudio García & Asociados? Vi que trabajaron en el proyecto de Coyoacán el año pasado. Carmen García es excelente, pero está en España supervisando un proyecto. No regresa hasta el próximo mes. Pero su socia, Elena Vázquez, está aquí. Revisé su portafolio online anoche porque estaba curiosa sobre los colaboradores de la empresa. Su trabajo es impresionante. Alejandro se detuvo en seco. ¿Por qué estaba revisando portafolios de arquitectos? Sofía sintió calor subir por su cuello. Quería entender mejor el negocio. Pensé que si conocía más sobre los colaboradores y competidores, podría ser más útil. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro pareció genuinamente sorprendido. Se acercó a su escritorio y abrió su computadora. Elena Vázquez, murmuró mientras buscaba. Tienes razón. Su trabajo es excepcional. ¿Cómo no pensé en ella? A veces cuando estamos muy cerca de un problema, no vemos las soluciones más obvias, respondió Sofía suavemente. Alejandro levantó la vista de la pantalla y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Sus ojos grises parecían más cálidos de lo usual, y por un momento, el aire entre ellos se cargó de una electricidad diferente. Llámela, dijo finalmente. Concierte una reunión para esta tarde. Si acepta el proyecto, podríamos salvar las fechas. ¿Y si no acepta? Entonces tendremos que buscar la siguiente opción en su lista, dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Porque asumo que ya tiene una lista, ¿verdad, señorita Martínez? Sofía sintió mariposas en el estómago al ver esa sonrisa. Era la primera vez que Alejandro parecía relajado en su presencia. Por supuesto, señor Mendoza. Siempre tengo un plan B. Y probablemente un plan C y D también, murmuró él, regresando a su computadora. En realidad tengo hasta el plan F, admitió Sofía, y se sorprendió al escuchar a Alejandro reír suavemente. Era un sonido grave y cálido que transformaba completamente su rostro. Por un segundo, Sofía vislumbró al hombre que se escondía detrás de la fachada del empresario implacable. Haga esa llamada, señorita Martínez, y después creo que necesitamos hablar sobre su futuro aquí. Elena Vázquez había aceptado reunirse esa misma tarde, y para las 6 p.m. ya había confirmado su participación en el proyecto Torres del Valle. Sofía había organizado toda la documentación necesaria y había logrado que los planos preliminares estuvieran listos para revisión en tiempo récord. Excelente trabajo hoy, señorita Martínez, dijo Alejandro mientras guardaba los documentos firmados en su portafolio. Salvó el proyecto y probablemente mi reputación también. Solo hice mi trabajo, respondió Sofía, pero por dentro se sentía radiante. Era la primera vez que recibía un reconocimiento directo de su jefe. No, hizo mucho más que eso. Alejandro se detuvo en el proceso de cerrar su maletín y la miró directamente. ¿Tiene planes para la cena? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Disculpe. Es tarde, hemos trabajado hasta más allá de las horas normales y francamente me siento en deuda con usted. Hay un restaurante excelente cerca de aquí. Podríamos continuar discutiendo las próximas fases del proyecto. Sofía sintió su pulso acelerarse. ¿Era esto una invitación de negocios o algo más? La línea parecía borrosa,
y eso la ponía nerviosa. «Es muy amable de su parte, señor Mendoza, pero mi familia me está esperando en casa». Algo cambió en la expresión de Alejandro. La calidez en sus ojos se desvaneció ligeramente, reemplazada por esa familiar frialdad profesional. «Por supuesto. Disculpe si malinterpreté la situación. Que tenga buena noche». «No malinterpretó nada», se apresuró a decir Sofía. «Es solo que mi hermana está enferma y mi madre necesita ayuda con...». Se detuvo abruptamente. ¿Por qué le estaba explicando su vida personal? Pero Alejandro había dejado de guardar sus cosas y la estaba mirando con atención. ¿Su hermana está enferma? Sí, necesita una operación. Por eso este trabajo es tan importante para mí. El silencio se extendió entre ellos. Alejandro cerró completamente su maletín y se acercó al ventanal, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. ¿Qué tipo de operación? Del corazón. Tiene una válvula defectuosa desde que nació, pero ahora está empeorando. ¿En qué hospital? En el Nacional de Cardiología. Es el mejor, pero también el más caro. Alejandro permaneció en silencio durante largos minutos, y Sofía se preguntó si había cometido un error al compartir información tan personal. Pero había algo en su postura, una tensión en sus hombros, que sugería que sus palabras lo habían afectado de alguna manera. «Mi hermana también tuvo problemas cardíacos», dijo finalmente, sin voltear a verla. «Murió cuando tenía 12 años». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Sofía sintió como si acabara de ver una grieta en la armadura de acero que Alejandro llevaba siempre puesta. «Lo siento mucho», susurró. «Fue hace 20 años», continuó él, su voz apenas audible. «Mis padres gastaron todo lo que tenían en tratamientos, hipotecaron la casa, vendieron el negocio familiar, pero no fue suficiente. El sistema de salud público era un desastre y los hospitales privados estaban fuera de nuestro alcance». Se volteó hacia ella, y Sofía vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, dolor crudo y sin filtros. «Por eso construí todo esto», gesticuló hacia la oficina, hacia el imperio que había creado. «Para nunca más estar indefenso ante una situación así». «Alejandro», comenzó Sofía usando su nombre por primera vez, pero él levantó una mano. «Disculpe, no debería haber compartido eso. Es información personal innecesaria». Pero Sofía se acercó un paso hacia él. «No es innecesaria, es humano, y explica muchas cosas. ¿Cómo qué? Como por qué trabaja 18 horas al día, como por qué es tan exigente consigo mismo y con otros, como por qué construye muros tan altos a su alrededor». Alejandro la miró con una expresión indescifrable. «¿Y qué opina de esos muros, señorita Martínez?» «Opino que fueron necesarios para protegerlo entonces, pero ahora tal vez solo lo estén aislando». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una intimidad que ninguno de los dos había anticipado. Alejandro se acercó un paso, reduciendo la distancia entre ellos. «Es usted muy perspicaz. Y usted es más complicado de lo que aparenta». «Eso es malo». Sofía sintió su respiración acelerarse. Estaba parada tan cerca de él que podía percibir su colonia, una fragancia masculina y sofisticada que se mezclaba con algo puramente suyo. «No», respondió suavemente, «solo significa que vale la pena conocerlo mejor. Underscore. Underscore, 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 underscore. El color se desvaneció del rostro de Sofía mientras leía el mensaje. Su respiración se volvió superficial y sus manos comenzaron a temblar. «¿Qué pasa?», preguntó Alejandro inmediatamente, notando el cambio. El momento se rompió cuando el teléfono de Sofía vibró con un mensaje buscaba frenéticamente sus llaves en su bolsa. «Carmen tuvo otro episodio». «¿Qué hospital?» «Estamos en urgencias. Es el único que podemos costear por ahora». Sin decir otra palabra, Alejandro tomó su saco y las llaves de su escritorio. «Vamos». «¿Perdón?» «La llevo. En esta hora el tráfico está imposible y en mi auto llegaremos más rápido. No puedo pedirle que...». «No me está pidiendo nada. Se lo estoy ofreciendo». Sofía no tenía tiempo para discutir. Asintió agradecida y siguió a Alejandro hacia los elevadores. Durante el descenso, él hizo una llamada. «Doctor Mendoza, soy Alejandro». «Sí, su sobrino».
Necesito un favor urgente. Sofía lo miró confundida, pero él continuó hablando. Una joven de 21 años con problemas de válvula mitral está en urgencias del Hospital General. Necesita ser evaluada por el mejor cardiólogo disponible. Sí, entiendo que es tarde, pero esto es importante. Cuando colgó, Sofía lo miraba con asombro. ¿Su tío es médico? Jefe de cardiología en el Hospital Nacional, el mejor en su campo. Alejandro, yo no puedo pagar una consulta privada en el Nacional. No le estoy pidiendo que pague nada. El BMW de Alejandro cortaba el tráfico vespertino con una eficiencia que Sofía no hubiera creído posible. Él manejaba con la misma precisión y determinación con la que dirigía su empresa, navegando entre carriles y tomando atajos que evidentemente conocía bien. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Sofía mientras observaba las luces de la ciudad pasar por la ventana. Porque sé lo que es estar sentado en una sala de espera, sintiéndose completamente indefenso, mientras la persona que más amas lucha por su vida. La voz de Alejandro era tensa, y Sofía pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el volante. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasó por eso? 17. Estaba en mi último año de preparatoria. Después del funeral tuve que dejar la escuela para trabajar y ayudar a mis padres con las deudas médicas. ¿Pero terminó la universidad? Años después, estudiando de noche mientras trabajaba de día, me tomó 8 años completar una carrera de 4. Sofía sintió una admiración nueva y profunda por el hombre que tenía al lado. De repente, su éxito no parecía producto de la suerte o los privilegios, sino de una determinación forjada en el dolor y la pérdida. Por eso es tan exigente consigo mismo. Y con otros, admitió él. Aunque últimamente me pregunto si no he sido demasiado duro. ¿Por qué últimamente? Alejandro la miró brevemente antes de regresar su atención al camino. Porque alguien me está enseñando que la eficiencia y la humanidad no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. El corazón de Sofía se saltó un latido. ¿Se estaba refiriendo a ella? Llegaron al hospital en tiempo récord. Alejandro no solo la acompañó hasta la sala de urgencias, sino que habló directamente con el médico de turno, quien evidentemente reconoció el nombre Mendoza. En menos de una hora, Carmen había sido trasladada a una habitación privada y estaba siendo evaluada por el equipo de cardiología del hospital. Los doctores dicen que su condición es estable por ahora, le explicó Alejandro a Sofía mientras esperaban en el pasillo. Pero necesita la cirugía pronto. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho hoy, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Usted no tenía que... Sí tenía que hacerlo, la interrumpió suavemente. Porque me importa lo que le pase a usted y a su familia. Se miraron en el pasillo iluminado con luces fluorescentes, rodeados del ruido constante del hospital, y Sofía sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo su jefe, ya no era solo su empleada. Alejandro, susurró su nombre como una caricia. Sí, creo que está derribando sus propios muros. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida que transformó completamente su rostro. Creo que usted me está ayudando a hacerlo. Eran casi las 11 de la noche, cuando Carmen finalmente se quedó dormida, con los signos vitales estabilizados y el pronóstico optimista para los próximos días. Sofía había pasado las últimas horas alternando entre hablar con doctores, consolar a su madre y manejar los trámites hospitalarios. Durante todo ese tiempo, Alejandro había permanecido allí haciendo llamadas para acelerar procesos y asegurándose de que Carmen recibiera la mejor atención posible. Debería irse a descansar, le dijo Sofía cuando finalmente salieron de la habitación. Ya ha hecho más que suficiente. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Quedarse aquí toda la noche? Mi madre y yo nos vamos a turnar. Una de nosotras tiene que estar con Carmen. Alejandro miró alrededor del pasillo del hospital, con sus paredes de color verde pálido y el olor característico a desinfectante que traía de vuelta memorias que prefería olvidar. Odio estos lugares, murmuró, más para sí mismo que para ella. Entonces, váyase, en serio, ya ha hecho demasiado. No puedo irme y dejarla aquí sola. No estaré sola. Mi madre está... Sofía, la interrumpió, usando su nombre por primera vez. El sonido de su voz diciendo su nombre la hizo estremecer. No me voy a ir hasta asegurarme de que está bien. Había algo en su tono,
una vulnerabilidad que contrastaba completamente con el hombre seguro y controlado que conocía en la oficina. Se sentaron en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera y por primera vez desde que se conocían, el silencio entre ellos no se sentía tenso, sino cómodo. ¿Puede contarme de su hermana?, preguntó Sofía suavemente. ¿Cómo era ella? Alejandro se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Sofía pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Se llamaba Isabella. Era 2 años menor que yo, pero siempre actuaba como si fuera la mayor. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Era artista, dibujaba constantemente, incluso cuando estaba en el hospital. Las paredes de su cuarto estaban cubiertas de sus dibujos. ¿Qué dibujaba? Casas, siempre casas. Decía que cuando se mejorara, iba a diseñar la casa más hermosa del mundo y que viviríamos allí toda la familia. Su voz se quebró ligeramente. Por eso me dediqué a la construcción. Al principio pensé que era por el dinero, por la seguridad, pero ahora creo que era mi manera de cumplir su sueño. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. Sin pensarlo, extendió su mano y la puso sobre la de él. Alejandro no la retiró. En cambio, entrelazó sus dedos con los de ella. Ella estaría orgullosa de lo que ha logrado, dijo Sofía. ¿Usted cree? Porque a veces siento que me convertí en alguien que ella no reconocería. Alguien frío, calculador, que mantiene a las personas a distancia. Usted no es frío, le aseguró Sofía. Está aquí conmigo a las 11 de la noche en un hospital, asegurándose de que mi hermana reciba la mejor atención. Un hombre frío no haría eso. Solo lo hago porque usted me recuerda a... ¿A qué? Alejandro la miró directamente a los ojos, y Sofía vio una intensidad allí que la hizo contener la respiración. A que es posible cuidar a alguien sin perderlo, a que vale la pena bajar la guardia de vez en cuando. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Sofía era consciente de cada detalle. La manera en que el pulgar de Alejandro acariciaba suavemente sus nudillos, el calor de su mirada, la proximidad de sus rostros. Alejandro, susurró. Sí, esto está cambiando todo entre nosotros. Lo sé. ¿Está bien con eso? En lugar de responder con palabras, Alejandro se inclinó hacia ella, acortando la distancia hasta que sus rostros estuvieron a solo centímetros de separación. Sofía pudo sentir su respiración cálida, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y responsabilidades enormes. Por primera vez en años, estoy bien con perder el control, murmuró él. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, la voz de la madre de Sofía resonó por el pasillo. «Sofía, ven rápido. Carmen se despertó y está preguntando por ti». Se separaron inmediatamente. El momento roto, pero no perdido. Sofía se levantó rápidamente, pero antes de irse se volteó hacia Alejandro. «¿Seguirás aquí cuando regrese?» «No me voy a ningún lado». Underscore, 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 underscore. Carmen había pasado la noche estable y los médicos confirmaron que podrían darle de alta al día siguiente. Sofía había insistido en que su madre fuera a casa a descansar, prometiendo quedarse ella hasta que llegaran las horas de visita. La mañana llegó. Con Alejandro una mezcla de alivio y agotado su palabra. Cuando Sofía regresó a la sala de espera después de pasar tiempo con Carmen, lo encontró dormido en una de las sillas, con su saco como almohada y su cabello perfectamente peinado ahora despeinado. Verlo así, vulnerable y relajado, hizo que algo se moviera en el pecho de Sofía. Lo observó durante unos minutos, notando detalles que nunca había percibido en la oficina. Las pestañas largas que enmarcaban sus ojos cerrados, la línea fuerte de su mandíbula, la manera en que su rostro se veía más joven sin la constante tensión de la responsabilidad. «¿Cuánto tiempo lleva ahí parada mirándome?», murmuró Alejandro sin abrir los ojos, con una sonrisa pequeña curvando sus labios. Sofía sintió calor subir por su cuello. No lo estaba mirando. «Mentirosa», dijo él abriendo los ojos y encontrando su mirada inmediatamente. «¿Cómo está Carmen?» «Mejor, mucho mejor, gracias a usted». Alejandro se enderezó en la silla, pasándose una mano por el cabello para tratar de ordenarlo. «¿Qué hora es?» «Las 7 de la mañana».
Deberíamos estar en la oficina en 1 hora. Sofía lo miró incrédula. ¿En serio está pensando en el trabajo ahora mismo? Siempre pienso en el trabajo, admitió él poniéndose de pie y estirándose. Es lo que hago. Bueno, pues hoy no. Hoy se va a ir a su casa, se va a dar una ducha caliente y se va a tomar el día libre. Alejandro la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Yo no me tomo días libres, Sofía. Pues va siendo hora de que empiece, replicó ella cruzándose de brazos. Usted mismo me dijo anoche que está aprendiendo que es posible cuidar a las personas sin perderlas. Pues ahora yo lo voy a cuidar a usted. La expresión de Alejandro cambió, volviéndose más suave, más vulnerable. ¿Y quién la va a cuidar a usted? Estoy bien. Ha estado despierta toda la noche, preocupándose por su hermana, lidiando con médicos y trámites. No ha comido nada desde ayer al mediodía. Como si hubiera invocado su hambre al mencionarla, el estómago de Sofía rugió audiblemente. Alejandro sonrió. Ven, dijo, tomando su mano. Vamos a desayunar. No puedo dejar a Carmen. Carmen está dormida y bajo supervisión médica constante. Necesitas comer, y yo también. Hay una cafetería en el 3er piso. La cafetería del hospital no era exactamente el lugar más romántico del mundo, con sus mesas de formica y luces fluorescentes, pero para Sofía se sintió como el restaurante más elegante de la ciudad. Alejandro había insistido en pagar por ambos desayunos, y ahora estaban sentados frente a frente, compartiendo un momento de intimidad que contrastaba completamente con la formalidad de su relación laboral. Tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche, dijo Alejandro después de unos minutos de silencio cómodo. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué hay que hablar? Sobre las líneas que cruzamos, sobre lo que significa para nuestra relación de trabajo. ¿Se arrepiente?, preguntó Sofía tratando de mantener su voz neutral. ¿De haber estado aquí para usted? ¿De conocerla realmente por primera vez? No, para nada. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Pero me preocupa complicar las cosas para usted en el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente va a hablar. Porque Beatriz ya sospecha que hay algo diferente entre nosotros. Porque tengo fama de ser complicado en las relaciones personales. Sofía sintió una punzada de algo parecido a los celos. ¿Ha tenido relaciones con empleadas antes? No, respondió inmediatamente. Nunca. Tengo una regla estricta sobre mezclar lo personal con lo profesional. ¿Y ahora? Alejandro la miró durante largo tiempo, y Sofía pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos grises. Ahora descubrí que hay reglas que vale la pena romper por la persona correcta. El corazón de Sofía se llenó de una calidez que se extendió por todo su cuerpo. ¿Y yo soy la persona correcta? Sofía, dijo él suavemente, extendiendo su mano a través de la mesa para tomarla de ella. Usted es la persona que me está enseñando que tal vez no tengo que estar solo para ser fuerte. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en el hospital y la dinámica entre Sofía y Alejandro había cambiado sutilmente. En la oficina mantenían la profesionalidad, pero había miradas que duraban un poco más de lo necesario, roce de manos al pasar documentos y conversaciones que se extendían más allá de lo estrictamente laboral. Carmen había sido dada de alta y estaba en casa recuperándose, esperando la fecha de su cirugía que había sido programada para la siguiente semana en el Hospital Nacional, gracias a las gestiones de Alejandro. El costo había sido cubierto por un programa de beneficencia, que Sofía sospechaba fuertemente que había sido financiado por su jefe, aunque él negaba cualquier participación cada vez que ella sacaba el tema. Era viernes por la tarde cuando todo cambió. Sofía estaba organizando los archivos del proyecto Torres del Valle cuando escuchó voces elevadas provenientes del pasillo. A través de las paredes de cristal, vio a una mujer elegante de cabello rubio platinado discutiendo acaloradamente con Beatriz. «Exijo ver a Alejandro inmediatamente», gritaba la mujer, claramente furiosa. «No me importa si está en una reunión». Beatriz trataba de calmarla, pero la mujer la empujó a un lado y se dirigió directamente hacia la oficina principal. Sofía se levantó instintivamente, pero antes de que pudiera hacer algo, la mujer ya había irrumpido en la oficina de Alejandro. «Valeria», escuchó la voz sorprendida de Alejandro. «¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí?» La voz de la mujer se alzó aún más. «Acabo de enterarme por los periódicos de sociales que mi prometido está saliendo con su secretaria».
El mundo de Sofía se detuvo. ¿Prometido? Se acercó cautelosamente a la puerta de cristal que había quedado entreabierta y pudo ver a Alejandro de pie detrás de su escritorio con el rostro pálido, mientras una mujer hermosa y obviamente adinerada lo enfrentaba con las manos en las caderas. «Valeria, ¿puedo explicarte?», comenzó Alejandro. «¿Explicarme qué? ¿Que después de 5 años de relación decidiste humillarme públicamente con una empleada? ¿Que nuestros planes de boda significan tan poco para ti?». Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. 5 años de relación. Planes de boda. ¿Cómo era posible que Alejandro nunca hubiera mencionado que tenía una prometida? «Nosotros terminamos hace 6 meses», dijo Alejandro con voz tensa. «Lo sabes perfectamente. Terminamos porque tú necesitabas tiempo para pensar. Dijiste que el trabajo te tenía abrumado, que necesitabas espacio. Nunca dijiste que habías encontrado a otra». «No encontré a nadie, Valeria. Las cosas entre nosotros habían terminado mucho antes de que oficialmente lo admitiera». «¿Y ella qué es entonces?». Valeria señaló hacia la dirección donde Sofía estaba parada, aunque no podía verla. «¿Tu nueva diversión? ¿Tu crisis de los 30? «Ya bastan», rugió Alejandro, golpeando el escritorio con la palma de la mano. «Sofía no es una diversión, es...». Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de decir algo que no podía retractar. «¿Es que, Alejandro?», preguntó Valeria con una sonrisa amarga. «¿La amas? ¿Realmente vas a tirar a la basura todo lo que hemos construido juntos por una secretaria?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía esperó con el corazón en la garganta la respuesta de Alejandro. Cuando finalmente habló, su voz sonaba cansada. «Lo que tuvimos fue importante, Valeria, pero nunca fue amor. No del tipo que ambos merecemos». «Pero yo te amo», gritó ella, y por primera vez su voz se quebró. «He esperado 5 años a que me eligieras completamente. Y yo nunca debí permitir que esperaras tanto tiempo por algo que nunca iba a poder darte». Sofía no pudo soportar escuchar más. Se alejó silenciosamente de la puerta, tomó su bolsa y sus llaves y salió de la oficina sin hacer ruido. Necesitaba aire, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo podía Alejandro haberle ocultado algo tan importante? ¿Y qué más le estaría ocultando? Cuando llegó al estacionamiento, se dio cuenta de que estaba temblando. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «¿Dónde está? Necesitamos hablar». Pero Sofía no estaba lista para esa conversación. «No todavía. Underscore, 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 underscore. Sofía no fue a trabajar el lunes, ni el martes. Había llamado reportándose enferma, pero la verdad era que no podía enfrentar a Alejandro hasta haber ordenado sus pensamientos. El miércoles por la mañana, cuando estaba ayudando a Carmen a hacer ejercicios de respiración que le habían recomendado los médicos, tratando de alguien tocó a la puerta de su casa, Valeria, y cuestionando todo lo que dijo doña Elena sobre el hombre. Pero cuando regresó a la sala, venía acompañada de Alejandro. Sofía se quedó inmóvil. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y su traje, aunque impecable como siempre, parecía haber sido usado durante días. «Hola, Carmen», le dijo suavemente a su hermana. «¿Cómo te sientes?». «Mejor, gracias a usted, señor Mendoza», respondió Carmen con una sonrisa débil. «Sofía me contó todo lo que ha hecho por nosotras». «¿Te contó todo?», preguntó Alejandro, mirando directamente a Sofía. El peso de su mirada era casi físico. «Mamá, ¿puedes ayudar a Carmen a ir a su cuarto?», pidió Sofía. «Necesita descansar». Una vez que estuvieron solos en la modesta sala de la casa, el silencio se extendió entre ellos como un abismo. «Has estado evitándome», dijo Alejandro finalmente. «He estado cuidando a mi hermana». «Sofía, por favor, necesitamos hablar sobre lo que escuchaste el viernes. Sobre el hecho de que tienes una prometida de 5 años que convenientemente olvidaste mencionar», preguntó Sofía sin poder mantener la amargura fuera de su voz. «Tenía una prometida. Pasado. Terminamos definitivamente hace 6 meses. Pero no oficialmente, ¿verdad?
porque ella obviamente pensaba que aún había posibilidad de reconciliación. Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. Tienes razón. Debí haber sido más claro con ella desde el principio. Debí haberte contado sobre ella antes de que las cosas cambiaran entre nosotros. ¿Por qué no lo hiciste? Porque por primera vez en mi vida quería un espacio limpio, un lugar donde mi pasado no definiera quién podía ser. Se acercó un paso hacia ella. Contigo pude ser solo Alejandro, no el CEO, no el hombre con el corazón roto, no el prometido que nunca estuvo realmente comprometido, solo yo. Sofía sintió como su resolución comenzaba a flaquear, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Y qué pasa ahora? Ahora que tu pasado nos alcanzó. Ahora depende de ti, dijo él suavemente, porque puedo manejar a Valeria, puedo manejar los chismes de la oficina, puedo manejar cualquier complicación que surja, pero no puedo manejar perderte. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una honestidad cruda que hizo que el corazón de Sofía se acelerara. Alejandro, te amo, dijo él, las palabras saliendo como si hubieran estado contenidas durante demasiado tiempo. Sé que es complicado, sé que empezó de manera poco convencional, sé que hay obstáculos que superar, pero te amo de una manera que no sabía que era posible. Sofía sintió lágrimas formarse en sus ojos. Yo también te amo, susurró. Por eso me dolió tanto descubrir que me habías ocultado algo tan importante. Nunca más, prometió él, acercándose hasta estar justo frente a ella. No más secretos, no más muros, solo nosotros enfrentando todo juntos. Tomó su rostro entre sus manos, y Sofía se perdió en esos ojos grises que había llegado a conocer tan bien. ¿Puedes perdonarme?, preguntó él. En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntillas y finalmente, después de semanas de tensión acumulada, sus labios se encontraron en un beso que fue suave y desesperado al mismo tiempo. Fue la promesa de nuevos comienzos, el sello de secretos compartidos y la confirmación de que algunos riesgos valían la pena tomar. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. ¿Esto significa que vuelves a trabajar mañana?, preguntó Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Eso depende, respondió Sofía con una sonrisa traviesa. ¿Vas a seguir siendo el jefe más exigente de la Ciudad de México? Probablemente, admitió él. ¿Vas a seguir siendo la asistente que me desafía y me hace querer ser mejor persona? Definitivamente. Entonces creo que vamos a trabajar muy bien juntos, en todos los sentidos. 6 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima celebrada en el jardín de la nueva casa que Alejandro había construido especialmente para ellos, una casa llena de luz y espacios abiertos que Isabela habría amado, Sofía Martínez se convirtió en Sofía Mendoza. Carmen, completamente recuperada de su cirugía, fue su dama de honor, mientras que la madre de ambos lloraba de felicidad en la primera fila. Y cuando el sacerdote les preguntó si estaban listos para enfrentar juntos todos los desafíos que la vida les pusiera por delante, sus respuestas fueron simultáneas y sin vacilación. Sí, lo estamos.